Hola, ¿qué tal? Soy Stella Betesh Ashkenazi. Estamos en el encuentro, en nuestro encuentro, continuando con una serie sobre literatura y Shoah y Holocausto. Y estoy segura que todos ustedes conocen al profesor Viktor Frankl, el que creó la logoterapia. Y de las 26 obras que él escribió, que fueron traducidas a 18 idiomas, incluso al coreano, la obra que tenemos más conocimiento o de alguna manera la hemos escuchado más es El hombre en busca del sentido. Como hemos estado trabajando acerca de estos testimonios de los sobrevivientes o no sobrevivientes de la Shoah, que de alguna manera dejaron en un espacio sus vivencias, todo aquello que experimentaron bajo esta barbarie nazi. Viktor Frankl, en el mismo campo de concentración, empieza a mirar al hombre de una manera distinta. Mira al hombre, a los hombres, a los prisioneros, y ve una infinidad de posibilidades en cada persona. Y esto es lo que nos escribe en el libro, eso es lo que nos da a entender en sus pasajes, en las subdivisiones que hace del libro. Yo les escogí ahorita algunos muy breves, también como una invitación a que ustedes lean por sí mismos, a que conozcan esta obra y vean cómo siempre de un episodio oscuro y terrible puede surgir una luz, una sabiduría, un entendimiento para el hombre y una esperanza y una posibilidad. Porque así es como nos creó Hashem, con esas fuerzas internas para poder percibir y para poder verbalizar y crear, como lo hizo el doctor Frankl. En esta ocasión vamos a ver la huida hacia el interior. Y dice, a pesar del primitivismo físico y mental imperantes a la fuerza en la vida del campo de concentración, aún era posible desarrollar una profunda vida interior, una profunda vida espiritual. No cabe duda que las personas sensibles, acostumbradas a una vida intelectual rica, sufrieron muchísimo, pero el daño causado a su ser íntimo fue menor. Eran capaces de aislarse del terrible entorno, retroyéndose a una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Solo de esta forma puede uno explicarse la paradoja aparente de que algunos prisioneros, a menudo los menos fuertes, parecían soportar mejor la vida del campo que los de naturaleza más robusta. Para aclarar este punto, me veo obligado, dice el doctor Frankl, a recurrir de nuevo a la experiencia personal. Voy a contar lo que sucedía aquellas mañanas en que antes del alba teníamos que ir andando hasta nuestro lugar de trabajo. Oíamos gritar las órdenes. Atención, destacamento adelante. Izquierda, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. El primer hombre, media vuelta a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Gorras fuera. Todavía resuenan en mis oídos estas palabras. A la orden de gorras fuera, atravesábamos la verja del campo mientras nos enfocaban con los reflectores. El que no marchaba con marcialidad recibía una patada, pero corría peor suerte quien, para protegerse del frío, se calaba la gorra hasta las orejas antes de que le dieran permiso. En la oscuridad tropezábamos con las piedras y nos metíamos en los charcos al recorrer el único camino que partía del campo. Los guardias que nos acompañaban no dejaban de gritarnos y azuzarnos con las culetas de sus rifles.
Los que tenían los pies llenos de llagas se apoyaban en el brazo de su vecino. Apenas mediaban palabras. El viento helado no propiciaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente: si nos vieran ahora nuestras esposas, espero que ellas estén mucho mejor en sus campos e ignoren lo que nosotros estamos pasando. Sus palabras evocaron en mí el recuerdo de mi esposa. Mientras marchábamos a tropicones durante kilómetros, resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno en el otro, no dijimos palabra, pero ambos lo sabíamos. Cada uno pensaba en su mujer. De vez en cuando, yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo de la mañana que comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi esposa, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome con la mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el ser humano. Fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos de la poesía, el pensamiento y credos humanos, esos que intentan comunicar. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo en este mundo, todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente, si contempla al ser querido. Cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente, con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. Por primera vez podía comprender el significado de las palabras, entre comillas. Los ángeles se pierden en la contemplación perpetua de la gloria infinita. Delante de mí tropezó y se desplomó un hombre, cayendo sobre él los que le seguían. El guardia se precipitó hacia ellos y a todos alcanzó con su látigo. Este hecho distrajo mi mente de sus pensamientos, pero por pocos minutos. Pero pronto mi alma encontró de nuevo el camino para regresar a su otro mundo y olvidarme de la existencia del prisionero. Continué la conversación con mi amada. Yo le hacía preguntas y ella contestaba. A su vez, ella me interrogaba y yo respondía. Alto. Habíamos llegado a nuestro lugar de trabajo. Todos nos abalanzamos dentro de la oscura caseta con la esperanza de obtener una herramienta medio decente. Cada prisionero tomaba una pala. ¿Es que no podéis daros prisa, cerdos? Al cabo de unos minutos reanudamos el trabajo en la zanja, donde lo dejamos el día anterior. La tierra helada se resquebrajaba bajo la punta del pico. Los hombres permanecían silenciosos, con el cerebro entumecido.
Mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer. Un pensamiento me asaltó. Ni siquiera sabía si ella vivía aún. Solo sabía una cosa, algo que para entonces ya había aprendido bien, que el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo. Que esté o no esté presente, y aun siquiera que continúe viviendo, deja de algún modo de ser importante. Yo no sabía si mi esposa estaba viva, ni tenía medio de averiguarlo, pero para entonces ya había dejado de importarme. No necesitaba saberlo. Nada podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o de la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que hubiera seguido entregándome insensible a tal hecho, a la contemplación de su imagen, y que mi conversación mental con ella hubiera sido igualmente real y gratificante. Ponme como un sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. Esto está escrito en el Cantar de los Cantares que escribió el rey Salomón en el capítulo 8, en el versículo 6. Otro subtítulo que continúa con esta idea se llama Meditaciones en la zanja. Esta intensificación de la vida interior ayudaba al prisionero a refugiarse contra el vacío, la desolación y la pobreza espiritual de su existencia, devolviéndole a su existencia anterior. Al dar rienda suelta a su imaginación, ésta se recreaba en los hechos pasados, a menudo no los más importantes, sino los pequeños sucesos y las cosas insignificantes. A medida que la vida interior de los prisioneros se hacía más intensa, sentíamos también la belleza del arte y la naturaleza como nunca hasta entonces. Bajo su influencia, llegábamos a olvidarnos de nuestras terribles circunstancias. Si alguien hubiera visto nuestros rostros cuando en el viaje de Auschwitz a un campo de Baviera contemplamos las montañas de Salzburgo con sus cimas preciosas al atardecer, asomados por las ventanas, ventanucos enrejados del vagón, nunca hubiera creído que se trataba de los rostros de hombres sin esperanza de vivir ni de ser libre. A pesar de ese hecho, o tal vez en la razón del mismo, nos sentíamos transportados por la belleza de la naturaleza, de lo que durante tanto tiempo nos habíamos visto privados, incluso en el campo. Cualquiera de los prisioneros podía atraer la atención del camarada que trabajaba a su lado, señalándole una bella puesta de sol, resplandeciendo por entre las altas copas de los bosques bávaros. Esos mismos bosques donde construíamos un inmenso almacén de municiones oculto a la vista. Una tarde en la que nos hallábamos descansando sobre el piso de nuestra barraca, muertos de cansancio, los cuencos de sopa en las manos, uno de los prisioneros entró corriendo para decirnos que saliéramos al patio a contemplar la maravillosa puesta del sol. Y de pie, allá afuera, vimos hacia el oeste densos nubarrones y todo el cielo plagado de nubes que continuamente cambiaban de forma y color desde el azul acero al rojo bermellón, mientras que los desolados barracones grisáceos ofrecían un contraste hiriente cuando los charcos del suelo fangoso reflejaban el resplandor del cielo.
Y entonces, después de dar unos pasos en silencio, un prisionero le dijo a otro: qué bello podría ser el mundo. Hablamos hace rato de la libertad interior. Siguiendo con este mismo concepto, quisiera leerles algo que continúa Frankl. Las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre tiene capacidad de elección. Los ejemplos son abundantes, algunos heroicos, los cuales prueban que puede vencerse la apatía, eliminarse la irritabilidad. El hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Los que estuvimos en los campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa. La última de las libertades humanas es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir el propio camino. Y repito, la última de las libertades humanas es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir el propio camino. Y ahí siempre había ocasión para elegir. A diario, a todas horas, se ofrecía la oportunidad de tomar una decisión que determinaba si uno se sometería o no a las fuerzas que amenazaban con arrebatarle su yo más íntimo, su libertad interna, que determinaban si uno iba o no iba a ser el juguete de las circunstancias, renunciando a la libertad y a la dignidad, para dejarse moldear hasta convertirse en un recluso típico. Aun cuando condiciones tales como la falta de sueño, el hambre, las diversas tensiones mentales pueden llevar a creer a los reclusos que se veían obligados a reaccionar de cierto modo, en un análisis último se hace patente que el tipo de persona en que se convertía un prisionero era el resultado de una decisión íntima y no únicamente producto de la influencia del campo. Finalmente, pues, cualquier hombre podía, incluso bajo tales circunstancias, decidir lo que quería hacer, lo que sería de él, mental y espiritualmente, pues aún en un campo de concentración se puede conservar la vida humana. La máxima preocupación de los prisioneros se resumía en una pregunta: ¿sobreviviremos al campo de concentración? De lo contrario, todos estos sufrimientos carecían de sentido. La pregunta que a mí personalmente me angustiaba era esta otra: ¿tiene algún sentido todo este sufrimiento, todas estas muertes? Si carecen de sentido, entonces tampoco lo tiene sobrevivir. Una vida cuyo último y único sentido consistiera en superarla o sucumbir. Una vida, por tanto, cuyo sentido dependiera en la última instancia de la casualidad, no merecía en absoluto la pena de ser vivida. O sea, no es la casualidad, es la causalidad. En hebreo decimos mikre, y en las letras mikre
vamos a ver que dentro de ellas hay un mensaje implícito. Rak me Hashem. No es casualidad, solamente es de Akadosh Baruj Hu. El sentido del amor nos da otro espacio, Viktor Frankl. El amor constituye la única manera de aprehender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no lo ama. Por el acto espiritual del amor, se es capaz de ver los trazos y rasgos esenciales en la persona amada. Y lo que es más, ver también sus potencialidades. Lo que todavía no se ha revelado, lo que va a mostrarse. Todavía más. Mediante su amor, la persona que ama posibilita al amado a que manifieste sus potencias, sus potencialidades. Al hacerle consciente de lo que puede ser y de lo que puede llegar a ser, logra que esas potencias se conviertan en realidad. Abriendo más el sentido del sufrimiento, quisiera leerles esto. Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable como ellos en ese momento de la historia, siempre uno tiene que enfrentarse a un destino que es imposible cambiar. Por ejemplo, una enfermedad incurable o un cáncer que no puede operarse. Precisamente entonces se le presenta la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, cuál es el del sufrimiento. Porque lo que más importa de todo es la actitud que tomemos hacia el sufrimiento, nuestra actitud al cargar con ese sufrimiento. El sufrimiento deja de ser, en cierto modo, sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como puede ser el sacrificio. Uno de los postulados básicos en la logoterapia estriba en que el interés principal del hombre no es encontrar placer o evitar el dolor, sino encontrarle un sentido, un porqué, un para qué a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir, a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido. Al aceptar el reto de sufrir valientemente, la vida tiene hasta el último momento un sentido y lo conserva hasta el fin, literalmente hablando. Porque si no, definitivamente, dice Frankl, la supervivencia no tiene sentido, pues la vida cuyo significado depende de una casualidad, ya se sobreviva o se escape a ella, en último término, no merece ser vivida. Muchísimas gracias por acompañarme en este desentrañamiento, apenas un esbozo de la obra de Viktor Frankl. Espero que encuentren ese sentido en la vida, este para qué, este por qué, esta misión, y que la hagamos con mucha facilidad y con mucha libertad interna, con mucha alegría. Muchísimas gracias.